Historia de la Mesopotamia. La antigua Mesopotamia fue tan imprescindible como misteriosa. La historia nació ahí, en el cuarto milenio antes de Cristo. Surgió la civilización de Sumer, entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy son las áreas no desertificadas del actual Irak y la zona limítrofe del norte-este. ¿Qué es Mesopotamia? Mesopotamia significa en griego entre ríos. La región así denominada abarcada inicialmente en los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates, pronto alcanzó un gran desarrollo en Mesopotamia. ¿Cuáles fueron sus principales hábitos de la Mesopotamia? Los principales hábitos de la Mesopotamia, de los que tenemos noticias, fueron los sumerios, un pueblo de origen desconocido, pero a lo largo de su historia, fueron muchos los pueblos que intentaron dominar a Mesopotamia. ¿Qué inventó Mesopotamia? La cultura mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. El desarrollo de la escritura se lo denominó cuneiforme. ¿Qué cultivaba Mesopotamia? La cultura mesopotamia hacía producir los cereales, principalmente el trigo y la cebada, ya que son buenos alimentos. También ellos cultivaban gran variedad de verduras, como la cebolla junto al ajo, las frutas, los dátiles, la granada, la uva, la manzana e higo. La historia de los egipcios. Los primeros habitantes de Egipto se establecieron en las riberas del río Nilo, huyendo del desierto. Estos primeros indígenas, aislados y sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres divinos, a los que surgieron dinastías semi-heroicas, los descendientes de Horus. Las pirámides. Las pirámides eran templos o tumbas donde se enterraban a los faraones. Estas eran hechas de piedra porque así durarían eternamente. Los egipcios se aferraban a las creencias religiosas muy profundas y creían en la vida después de la muerte. Por eso es que decoraban la tumba con pinturas o esculturas que describían la vida del faraón. Lo alto de la pirámide eran los años en que había gobernado el faraón. ¿Cómo era la sociedad egipcia? Estaba conformada por los faraones, eran considerados los intermediarios de los dioses en la tierra. Al morir se fusionaban los Osiris, momento en que eran venerados con una deidad más Olimpo del egipcio. Los nobles y los sacerdotes. Estos formaban los grupos sociales más poderosos de Egipto. Poseían ingentes riquezas y gran parte de las tierras del país. Los nobles eran los miembros de la familia del faraón, además de otras familias que gozaban del favor del faraón. Los soldados. El ejército del antiguo Egipto se llamaba Mesha, que significaba agrupación de fuerzas y como su nombre lo indicaba. Este ejército tenía entre sus funciones la protección de fronteras y del comercio marítimo, pero también la realización de todo el tipo de trabajos públicos. Los escribas. Los escribas saben leer, escribir y contar. Son los únicos capaces de calcular los impuestos, transcribir los órdenes del faraón, controlar las construcciones de diques y canales. La artesanía. La artesanía tuvo un amplio desarrollo en el Egipto antiguo. Gran parte de los artesanos trabajaban para el faraón o los grandes templos, conociéndose la documentación sobre la existencia de amplios talleres donde el trabajo era supervisado por otro supervisante. Los campesinos. Los campesinos eran el grupo más numeroso y vivían en pequeñas casas de adobe a las orillas del río Nilo. Su vida estaba dedicada a las tareas agrícolas, siendo permanentemente vigilados por los funcionarios del faraón. Los esclavos. Los esclavos se desempeñaban en diferentes tareas, como servir al palacio del faraón o en las casas de los nobles, guerreros y sacerdotes. Por lo general eran extranjeros, prisioneros de la guerra o personas entregadas como tributo por otro país. ¿Qué es la artesanía egipcia? 1. Era uno de los movimientos artísticos más singulares de los estilos artísticos. 2. Poseían una gran cantidad de obras, gran magnitud y monumentales. 3. Podían tener un gran simbolismo y sobre todo se optaba por los temas religiosos. 4. Actualmente las disciplinas del arte egipcio, como podrían ser la arquitectura, la joyería, la pintura y la escultura,
ya que los artistas egipcios realizaban verdaderamente obras de arte, con trabajos muy difíciles entre ellas. La cultura egipcia. La historia de los egipcios comienza hacia el año 3200 a.C. Su cultura fue altamente desarrollada. La finalidad del arte y la literatura, vinculadas a la religión y a cualquier obra de arte, correspondida al tema religioso predominante de su época. Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén bien. Como ustedes pudieron ver en este video, hablamos sobre la cultura mesopotamia y sobre la cultura egipcia. Yo les voy a resumir un poco sobre la cultura mesopotamia. Mesopotamia significa en griego entre dos ríos, que sería Tigris y Éufrates. Es un imperio que se denominó en el cuarto milenio antes de Cristo. Fue bastante rica por los pueblos que habitaban la región. La mayoría de sus culturas descendían de los sumerios, lo que incluía una religión politeísta y antropomorfa. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia. Fueron pioneras en la rama del conocimiento, ya que ellos inventaron la escritura. Mesopotamia también cultivaba sus propios alimentos, como sería el trigo y la cebada. También sabían cultivar frutas, verduras como el ajo, la cebolla, manzana, higo, uva, etc. Gracias. Yo les voy a hablar un poco más sobre la cultura de Egipto. La organización económica de Egipto se basaba en la agricultura y en la ganadería. La vida dependía de los cultivos y de las tierras inundadas por el río Nilo. También estaba la organización social. La organización social se clasificaba en la pirámide con las 9 clases sociales, que serían el faraón, el visir, los nobles, los sacerdotes, los soldados, los escribas, los artesanos, los campesinos y por último los esclavos. Estas eran las 9 clases sociales. También lo que más llama la atención de Egipto son las pirámides. Las pirámides eran los templos o tumbas donde enterraban a los grandes faraones. Estos eran hechos de piedra porque así durarían eternamente. También podemos observar que no todas las pirámides son del mismo tamaño. Esto se debe a que lo alto de la pirámide representa los años que estuvo gobernando el faraón. También se encuentran pinturas o esculturas de la vida del faraón.